El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia. Se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Presentamos ADUCESAR Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Estamos saludándoles desde el Parque de Recreación del Barrio Panamá para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. Bienvenidos. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. En ADUCESAR Somos Todos, aquí está el invitado especial. Y vamos a empezar con lo de la Central Unitaria de Trabajadores que está reunida en la Organización Internacional del Trabajo. La posición que ha asumido y que tiene que ver mucho también con la igualdad de las mujeres. Profesora, buenos días. Buenos días. Un saludo cordial para todos los radioescuchas de ADUCESAR Somos Todos y pues un saludo especial para Marmolejo, quien está dirigiendo como siempre este programa. Y sí, efectivamente, hoy se está realizando, en estos momentos se está realizando en Ginebra la Conferencia Internacional de la OIT, la número 107, donde es bueno recordarle a los maestros y a todos los que nos escuchan de que a pesar de que esa organización se llama así, Organización Internacional del Trabajo, es una organización que no corresponde únicamente a los trabajadores, sino que es una organización en la que tienen presencia los trabajadores, los empresarios y los gobiernos, como en el de Colombia, que hacen parte de la OIT. Entonces, esas conferencias que se hacen anualmente realizan como una especie de evaluación acerca de si los gobiernos y los empresarios que hacen parte de la OIT han venido cumpliendo con todos los convenios internacionales que salen de allí o han venido cumpliendo con todos los compromisos desde el punto de vista laboral que se aprueban en cada una de esas conferencias. Pues bien, hoy el gobierno nacional lleva un informe a esa 107 conferencia de la OIT mostrando supuestos avances y cumplimientos en todos los compromisos que han hecho en las conferencias anteriores y obviamente por su parte la Central Unitaria de Trabajadores lleva un informe completo en donde desmiente al gobierno nacional en cuanto a esos supuestos avances que se han dado en el campo laboral. Por ejemplo, una de los aspectos fundamentales de esas recomendaciones que ha hecho la OIT es terminar con la tercerización laboral y hacer un gran pacto, unas normas a nivel nacional que permitan la formalización de todo ese ejército de trabajadores, hombres y mujeres que hoy se encuentran tercerizados. Pero los informes, incluso oficiales, que salen hoy de los organismos del Estado, indican que aquí la informalidad en Colombia se encuentra por encima del 70%. Esto quiere decir que aquí en Colombia esa informalidad le está negando a los trabajadores la posibilidad de tener una vinculación a término indefinido, es decir, una estabilidad laboral, le está negando derechos fundamentales a los trabajadores en lo que tiene que ver con el derecho fundamental de asociación, de negociación, de huelga, que todo trabajador con estabilidad laboral o no debe tener derecho. Aquí se le está negando a los trabajadores el derecho a tener un trabajo decente con todas las garantías que se le debe dar a los trabajadores. Por ejemplo, hoy esos trabajadores tercerizados que tienen contrato a término fijo renovable cada 3 meses, cada 6 meses, de acuerdo al capricho del patrón o de quien está ejerciendo en ese momento la tercerización, son trabajadores que no tienen derecho a un salario digno, son trabajadores que no tienen derecho a una pensión, incluso les niegan
la atención en salud, porque muchos trabajadores, como ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, y trabajadoras se han visto inmersas en accidentes de trabajo y desafortunadamente no ha habido una atención oportuna porque estos empleadores que los tercerizan no hacen el pago oportuno de ese derecho fundamental a la seguridad social y a la salud. En ese sentido, pues la Central Unitaria de Trabajadores está haciendo un llamado fundamental a los trabajadores colombianos a que tenemos que cerrar fila frente a la exigencia que tenemos que hacerle al gobierno nacional, a este que está en sus últimos días y al que viene, sea quien sea, para que se cumplan estos convenios internacionales y para que se respete esos compromisos que se han hecho de formalización laboral y de respeto a los derechos fundamentales. Yo quiero referirme entonces por ejemplo, a convenios de la Organización Internacional del Trabajo, como el convenio 87, el convenio 98, que existen desde el año 1948 y 1949, que se refieren o que tienen que ver con la protección del derecho de asociación y de libertad sindical, que es uno de los derechos más violentados en este momento y que la CUT está denunciando en esta 107 conferencia, porque a estos trabajadores tercerizados incluso les tienen prohibido que se organicen o que se afilien a las organizaciones sindicales existentes. Y si los trabajadores tercerizados se atreven a vincularse a la organización sindical o se atreven a organizar un sindicato nuevo, obviamente no les es renovado su contrato de trabajo o cambia de nombre la cooperativa o el tercerizador en ese momento para automáticamente cancelar todos los contratos de trabajo y acabar con la organización sindical. Entonces, se les está negando derechos fundamentales como esos, que están amparados no solamente en convenios internacionales, sino que además están amparados en la Constitución Política Nacional y en todas las normas laborales. Profesora, además de eso, la CUT ha solicitado que se respete la implementación en el acuerdo de paz también en esta Organización Internacional del Trabajo. Sí, claro, o sea, cuando nosotros hablamos de paz desde el punto de vista de los trabajadores, estamos hablando de paz de manera integral. O sea, la paz para nosotros no significa solamente silenciar los fusiles de las FARC, sino que significa también implementar medidas desde el punto de vista laboral que garanticen esa paz laboral. Y aquí no va a haber paz laboral en la medida en que se sigan implementando este tipo de vinculación laboral que le niega los derechos fundamentales, como estamos diciendo, a todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Entonces, la Central Unitaria de Trabajadores está haciendo estas denuncias y nosotros debemos mantenernos alertas frente a eso. Pero la última parte que la CUT denuncia en esta 107 conferencia de Ginebra es que el gobierno por fin, de manera mañosa, logra que la OCDE acepte su ingreso a esta organización. Obviamente la CUT ha venido rechazando ese ingreso a la OCDE por lo que significa desde el punto de vista en general, desde el punto de vista económico y de pérdida de la soberanía para la nación, pero en particular lo que significa para los trabajadores colombianos. Profesora, sería bueno que le dijéramos a los oyentes qué oculta la vinculación de Colombia a la OCDE. ¿Cuál es lo negativo? Porque se habla de muchas cosas aparentemente positivas para el gobierno, pero ¿qué perjudica al pueblo en general? Bueno, lo primero es que la OCDE, que es la organización, un club, como decimos nosotros, de países ricos, obviamente los pobres, como decimos nosotros, ya sabemos qué es lo que van a hacer a esas organizaciones o a las casas de los ricos. Van a aumentar el IVA. Entonces, aquí que van a implementar medidas para tratar de colocar a Colombia al mismo nivel de esos países ricos. O sea, aquí en Colombia se van a implementar medidas como, por ejemplo,
Para los trabajadores, en el caso particular que estamos mencionando, es aumentar la edad de pensión, por ejemplo. Igualar ¿Por qué? con las mujeres también, igualar sí. la edad de las mujeres con los hombres. Primero sí, aumentar en general la edad de pensión. Eso ellos están planteando que lo van a hacer de manera progresiva con el argumento de que aquí se ha aumentado la expectativa de vida tanto de hombres y mujeres y que por lo tanto aquí no se justifica que se estén pensionando las mujeres a los 57 años y los hombres a los 62 años, cuando la expectativa de vida para hombres y mujeres, incluso para las mujeres, es mayor. La expectativa de vida está por encima de los 70 años. Entonces, la propuesta que se tiene es que de manera progresiva, inicialmente, se nivelan hombres y mujeres a los 62 años, 65 años y algunos están hablando incluso de llevarlo hasta los 70 años porque es la edad que muchos de estos países desarrollados en condiciones económicas total la edad para lograr la pensión a muchos de estos trabajadores y trabajadoras. Y en lo que tiene que ver con nosotras las mujeres, lo hemos dicho en más de una ocasión, para nosotras sí que es peor la situación porque aquí las mujeres hemos tenido una doble y triple vinculación en jornadas laborales y algunas de ellas las que realizamos en el hogar sin ningún tipo de remuneración ni de reconocimiento social y económico, y entonces meternos a nosotros a ampliarnos esa edad de pensión, obviamente es recargarnos también esas jornadas laborales que no tienen para nosotros el reconocimiento que debiera tener. Entonces, aquí estamos rechazando de manera categórica esa vinculación a la OCDE, porque además, como usted dice, trae más cargas económicas y de impuestos para la población colombiana también. Trae mayores beneficios, obviamente, para el capital financiero internacional, para las multinacionales, porque trae más exenciones para ellos. Entonces, lo que le dejan de cobrar a ellos, obviamente, se lo van a cobrar a los colombianos, aumentándole todos los impuestos que tiene que pagar, y el nuevo gobierno entonces se verá sometido a hacer nuevas reformas. Entonces llamamos a todos los colombianos y colombianas en general, pero a los trabajadores en particular, a que estemos totalmente atentos al desarrollo de esta situación, porque estamos convencidos de que lo que queda del 2018 y lo que sigue van a ser meses y años de batallas para defender nuestros derechos. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común, y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Bueno, nosotros hicimos hace 2 semanas más o menos, el 18 de mayo creo, hicimos una reunión con el señor alcalde en donde nos daba en parte esa misma información que está entregando allí. Pero a mí me llama la atención una cosa de lo que dice el alcalde. El alcalde dice no hay que permitir más dilaciones al Ministerio de Educación Nacional en cuanto al envío de los recursos que corresponden para el pago del mes de diciembre, incluida la prima de antigüedad. Pero no, la pregunta del millón es, que fue la que le hicimos ahí y es la que le hacemos permanentemente, bueno, no vamos a permitir más dilaciones, pero ¿cuáles son las gestiones que están realizando? O sea, ¿qué tipo de presión desde el punto de vista jurídico están haciendo ellos para que realmente el Ministerio de Educación responda?
ellos nos informaban en esa reunión una cosa, y es que el día 7 de mayo ellos habían recibido una comunicación del Ministerio de Educación Nacional en donde les estaban solicitando nuevamente que les enviaran los actos administrativos particulares y concretos de cada uno de los docentes que tenían derecho a la prima de antigüedad, y de los administrativos y directivos docentes que tenían derecho a eso. Pero ellos dicen que esos actos administrativos particulares y concretos existen en unos que se sacaron de manera colectiva. Obviamente, cuando a nosotros nos nombran como docentes, en mi caso particular, el acto administrativo a través del cual me nombran a mí como docente, no me hicieron un acto administrativo a mí, de manera que yo estoy incluida dentro de un acto administrativo en donde están otro grupo de docentes. 300 pueden haber. Sí, pero lo particular y concreto es que ahí se está mencionando a cada una de las personas que se están nombrando, en qué cargos se están nombrando y en qué institución educativa. O sea, eso hace que ese acto administrativo, así sea colectivo, tenga también efectos particulares y concretos para cada una de las personas que allí se está señalando. Aquí, cuando se hicieron esos actos administrativos para el reconocimiento de la prima de antigüedad, se hicieron con esa característica, y el ministerio lo que les dice en esa comunicación que ellos reciben el 7 de mayo, que tiene fecha 30 de abril, es que eso no son actos administrativos particulares y concretos. Entonces, ahora con esa discusión, el Ministerio de Educación Nacional pretende dilatar nuevamente eso. Nosotros le preguntábamos a los abogados que estaban en la reunión que qué tiempo tenían ellos para responder ya de manera concreta esa situación, y nos dijeron que era los 15 días hábiles que se le da a todo derecho de petición, que se estaría cumpliendo el 30 de mayo, pero ya a cómo estamos hoy. Ya nosotros estamos, exactamente, ya cuántos días han pasado. Nosotros, ¿qué le solicitamos al alcalde encargado en ese momento? Porque el señor Tuto Uía no estaba en ese momento, estaba de alcalde encargado el señor Arzuza, secretario de gobierno, y les decíamos que no se podía esperar hasta el 30 de mayo para mirar qué respondían, que la administración municipal lo que debía hacer era la gestión antes del 30 de mayo para tratar de resolver esa situación. Y veo que en la entrevista que le están haciendo al señor alcalde no está dando una respuesta concreta sobre eso. La Junta Directiva de ADUCESAR tiene una reunión el día martes 5, en donde vamos a tocar el punto, porque yo creo que a nosotros sí nos va a tocar nuevamente tomar medidas frente al asunto. Nosotros dijimos, está bien, esperamos hasta el 30 de mayo que se cumple el plazo que legalmente tiene el ministerio para responder. No sabemos realmente si el señor alcalde habrá hecho alguna gestión diferente a lo que está diciendo ahí, que es ninguna, no ha dado ningún resultado. Entonces vamos a mirar, porque si no, nosotros no podemos continuar ya esperando de manera pasiva, sino que nos va a tocar retomar nuevamente las actividades de protesta para exigir el pago del mes de diciembre. Entonces, en eso estamos. Tenemos reunión el día martes en horas de la mañana. Y el mismo martes, me imagino yo, o el miércoles bien temprano, saldrá una comunicación, una nueva circular, en donde se le está informando al Magisterio de Valledupar cuáles son las determinaciones que han sido aprobadas en esa reunión de junta. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común, y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. De los nuevos maestros que pasaron el concurso docente,
y que hicieron parte de la lista de elegibles, pero desafortunadamente para nosotros esa vinculación de los nuevos maestros a quienes les damos la bienvenida y obviamente les abrimos totalmente las puertas de nuestra Asociación de Educadores del Cesar, tiene también una parte bastante difícil para nosotros, que es el despido de los maestros que vienen en provisionalidad desde hace muchísimos años. Entonces, frente a eso, como organización sindical nos hemos puesto a mirar qué podemos hacer por esos compañeros, porque dentro del acuerdo que se firmó en el paro del año pasado con FECODE hay un punto que tiene que ver con garantizar esa estabilidad laboral de manera relativa a estos compañeros que vienen en provisionalidad. Entonces, con el asesor jurídico de ADUCESAR y algunos abogados hemos estado mirando de cómo utilizar esa figura que jurídicamente se nos es permitido en lo que tiene que ver con la estabilidad laboral reforzada para los compañeros que pueden ser cobijados por ella. Lo primero es que debemos recordarle a los compañeros que la estabilidad laboral reforzada es un mecanismo que se ha implementado con el objetivo de ofrecer protección laboral a aquellas personas que tienen una condición especial. Y en el caso especial, entonces podemos mencionar a las personas ¿cuáles son esas condiciones especiales? Por ejemplo, en las que se puede alegar estabilidad laboral reforzada para que estos compañeros provisionales no sean despedidos, es lo que tiene que ver con las mujeres en estado de embarazo. Aquí tenemos muchas compañeras que están en ese estado de embarazo y por el solo hecho de que están en provisionalidad no les han reajustado su puesto de trabajo. Pues bien, ya hay jurisprudencia a nivel nacional en donde se dice que sin importar el tipo de vinculación, esta situación tiene que llevar a la aplicación de esa figura jurídica que se llama estabilidad laboral reforzada y que a las compañeras se les debe reubicar hasta que tengan esa condición de compañeras de gestación. Pero además de eso va acompañado también de las compañeras en periodo de lactancia. O sea, aquí existen normas a nivel internacional, por ejemplo, de la Organización Mundial, OMS, en donde está diciendo que hasta los 6 meses los niños deben tener como alimentación exclusiva la lactancia materna. Entonces, si existe esa condición para garantizar una nutrición adecuada a esos niños, se le debe garantizar esa estabilidad laboral reforzada a estas mamás que están en periodo de lactancia. Pero además de eso, también a los directivos sindicales, porque es que no puede ser de que porque un compañero esté en provisionalidad, pero si fue elegido como directivo sindical, no se le garantice el ejercicio de su derecho como directivo sindical. También personas con discapacidades físicas, también personas afectadas con limitaciones de cualquier tipo y los que estén en proceso de valoración de salud. O sea, no importa que sean compañeros vinculados en provisionalidad, a esos compañeros, el ente territorial, en este caso el municipio o el departamento, en lo que tiene que ver con nosotros aquí en el Cesar, deben garantizarles, deben buscar la forma de mantener a los compañeros en sus puestos. Por eso estamos haciendo un llamado urgente a los compañeros que están en estas condiciones, compañeros y compañeras que están en estas condiciones, para que inmediatamente reciban esa carta de terminación de contrato porque su plaza fue solicitada por un compañero de la lista de elegibles, que se dirijan a las instalaciones de la Asociación de Educadores del Cesar para entrevistarse directamente con el asesor jurídico que va a orientar esta situación y hacer los documentos que se requieran para que esta estabilidad laboral reforzada se le aplique a los compañeros y no pierdan sus puestos de trabajo mientras estén en las condiciones especiales que estamos mencionando aquí. Y por otro, Marmolejo, no podemos cerrar este programa sin mencionar de que esas denuncias que a nivel internacional estamos haciendo sobre tercerización laboral no es solamente en los otros frentes de trabajo, es que en educación también estamos viviendo de manera profunda la tercerización laboral. Aquí existe tercerización laboral cuando se le están dando contratos a la curia, cuando se están entregando colegios en concesión, los famosos megacolegios, en donde allí se está vinculando de manera tercerizada a los compañeros. No hay estabilidad laboral, no hay garantías para los derechos fundamentales de estos trabajadores, a tal punto que ni siquiera
se atreven a vincularse a la organización sindical porque entonces la curia les niega la continuidad de sus contratos de trabajo. Entonces, también denunciamos en este espacio esa situación de tercerización que estamos viviendo en educación. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Y porque hay hacinamiento, que es el otro elemento que, ellos están, sí, es una situación supremamente difícil. No, pues los maestros no estamos exentos de esa situación, obviamente. Aquí de manera particular, la atención casi que se le presta a los maestros es en la Clínica Arenas, que es la clínica que en primera instancia nos han dicho los de la Fundación Médico Preventiva, los maestros debemos visitar, pero ahí la situación también es difícil. A mí particularmente me tocó esperar casi 2 horas sentada acá afuera en urgencia para que me atendieran con una presión de 130, 180, o sea, yo estaba al borde de un infarto y a mí me demoraron ahí para atenderme. Y cuando me entran allá a un cubículo, esa es una cosa que tiene capacidad para 3 personas y estábamos como 5 o 6 personas ahí totalmente hacinadas. Yo sí creo que la Secretaría de Salud, con toda esta situación que se está presentando aquí, debe adelantar también esa visita a la Clínica Arenas. Me imagino que tendrá que hacerlo. Yo aprovecho el espacio también para invitar a todos los compañeros y compañeras a que se vinculen a la Asociación de Usuarios de la Clínica Arenas, porque las quejas que tenemos son innumerables. La negación en la atención, la demora en la atención de compañeros que vienen infartados, de compañeros que vienen aquí con unas situaciones de urgencias completamente difíciles y se demoran una cantidad de tiempo para atenderlas o para que llegue el especialista respectivo a eso. Muchos compañeros incluso han fallecido. Y uno no sabe si es por la falta de atención o es porque definitivamente ya le tocaba, pero sí es muy difícil la situación que estamos viviendo. No solamente en la atención que se le da en la Clínica Arenas, sino en las demás clínicas a donde nosotros vamos, a la Clínica Médicos Limitada, a la Clínica Laura Daniela, porque no en todas las clínicas nos atienden. Entonces, es una situación muy difícil que nosotros las padecemos y que desde hace mucho rato hemos venido denunciando. Pero además de eso, no es solo en las clínicas, es en las mismas instalaciones de la Fundación Médico Preventiva, en donde allí continúa el problema de la negación oportuna del servicio. Ahí continúa la dilación para la entrega de medicamentos de control. Ahí continúa realmente una violación de manera permanente a ese derecho que tenemos los maestros y nuestros beneficiarios para que nos presten de manera oportuna el servicio de salud. Y yo quiero aprovechar también para denunciar lo que está pasando con los etnoeducadores de la Sierra Nevada de Santa Marta. En estos días estamos recibiendo en el sindicato quejas de estos compañeros porque si la situación para nosotros que vivimos aquí en Valledupar y que vivimos en el casco urbano de todos los municipios del departamento es difícil, ahora para esos compañeros que viven allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, cuando necesitan una atención médica de urgencia, es una situación supremamente difícil. Aquí se le ha insistido a la Fundación Médico Preventiva y a la UT que haga contratación con la EPS que atiende a los indígenas y que tiene presencia en diferentes sitios de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Pero en estos días, hablando con los funcionarios de la EPS de ellos, lo que nos dicen es que la Fundación Médico Preventiva les está solicitando que firmen un contrato, pero en donde hay procedimientos que a ellos normalmente la tarifa es de 15,000 pesos, la Fundación Médico Preventiva ofreciendo 1,500 pesos. Entonces, por favor, esa es una situación que amerita que nosotros nos sentemos y miremos y evaluemos de manera profunda cómo es que en este momento de la nueva contratación se continúa negando la oportunidad y la efectividad de ese servicio de salud. Aquí ya han habido entidades sancionadas, entidades de salud sancionadas en este nuevo contrato, precisamente por negarle la oportunidad en el servicio a los docentes en otras partes del país. A nosotros nos toca mirar seriamente cómo adelantamos todas las quejas que se requieran también de manera oportuna y llamamos a los docentes para que nos hagan llegar a la organización sindical esas pruebas de la negación del servicio para nosotros adelantar de manera oportuna las quejas, y si los tienen que sancionar, que los sancionen, y si nos tienen que cambiar de prestador, que nos cambien, pero nosotros no podemos continuar en esa situación que es un atentado a la vida no solamente de los maestros, sino de nuestros familiares. Bien, así pasó la semana pasada en la clínica de alta complejidad cuando los usuarios se quejaron y... Bueno, yo lo que creo es que aquí estamos bajo un problema estructural del problema de salud, y es que desafortunadamente para nosotros, desde que se aprobó aquí la ley 100, la salud se convirtió en un negocio. Entonces, estas entidades que prestan el servicio de salud, que para ellos es un negocio, obviamente ganan más cuando le niegan el servicio no solamente le niegan el servicio oportuno a los usuarios, sino que además de eso contratan menos personal y además de eso le pagan menos. Entonces nosotros aquí tenemos, que usted ve los médicos aquí, que son los mismos que atienden en todas las clínicas. Entonces son médicos que están cumpliendo una jornada laboral en la clínica Valledupar y de ahí salen corriendo para la de alta complejidad y de ahí salen corriendo para la Laura, etcétera, etcétera. Entonces esa situación inhumana también de esa vinculación que le hacen con pagos totalmente irrisorios a estos profesionales de la salud obviamente también inciden, pero eso tiene una causa fundamental, que son las normas que existen en Colombia y teniendo como madre la ley 100, que permiten que se den ese tipo de situaciones. Entonces, eso aquí no se va a resolver solamente porque amplíen las instalaciones de las clínicas, porque amplíen las urgencias. Eso se resuelve de fondo cuando el Estado colombiano entiendan que la salud es un derecho, que la salud no es un negocio, que aquí está por encima de todo, es la vida de la gente, y que por lo tanto aquí nosotros tenemos que exigirle al gobierno, que está terminando y al que venga, sea quien sea, que tiene que tomar en sus manos es una reforma total, es acabar con la ley 100 y establecer unas nuevas normas para que aquí realmente se convierta la salud en ese derecho fundamental que garantice la vida de todos los colombianos. Y esa crisis afecta bien a los médicos, enfermeras, porque no les pagan a tiempo, que le atrasan 3 y 4 meses y después le pagan un mes o 15 días cada clínica de estas que existen aquí en Valledupar. Así es. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de ADUCESAR Somos Todos. Cordial invitación para el próximo domingo, a partir de las 10:30, por Radio Guatapurí. ADUCESAR Somos Todos.